Del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia del Señor para que envíe su espíritu de sabiduría, entendimiento e inteligencia, para que podamos transmitir el mensaje que el Señor nos quiere dar durante este tiempo en esta catequesis. Te lo pedimos por la intercesión de Santa María Virgen de Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. Entonces, como hemos seguido en estas catequesis que nos hablan de la espiritualidad y el carisma del apostolado de la Santa Sangre, durante este adviento vamos a trabajar la catequesis que se refiere a la cristología. Yo le voy a ir diciendo. La espiritualidad, vamos a hacer un resumen desde que comenzamos. ¿Muy bien? La espiritualidad y el carisma del apostolado, sus fundamentos bíblicos y magisteriales. Hemos visto que la espiritualidad tiene su fundamento en la escritura y en el magisterio de la iglesia, una espiritualidad cristiana católica. Los misterios de nuestra fe. Cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos de que somos, en la iglesia católica somos cristocéntricos. Nuestra espiritualidad es cristocéntrica. El centro de nuestra fe es Cristo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los misterios de nuestra fe? Los misterios de nuestra fe son las verdades salvíficas. ¿Por qué se dice misterio? No porque sea algo misterioso que no se logra comprender, no. Es porque es la revelación. El misterio se revela. El misterio lo revela Dios Padre y lo revela en Jesucristo. Lo ha revelado en Jesucristo. Hemos visto esa parte y hoy nos vamos a enfocar en estos misterios de nuestra fe, en una verdad salvífica, que son los misterios de la vida de Jesucristo. ¿Sí ven cómo vamos parte por parte? Misterios de la fe. O sea, la espiritualidad cristiana católica, que nos devela los misterios de nuestra fe. Y dentro de esos misterios de nuestra fe tenemos los misterios de la fe, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto en la teología católica se llama la cristología, que es lo que vamos a estudiar en el catecismo. ¿Quién es Jesucristo? Cristología, estudio de la vida de Jesucristo. Muy bien, cristología, la rama de la teología. Bueno, ¿cuáles son los misterios de la vida de Jesucristo? Vamos a estudiarlos. Y por eso nos centramos en el catecismo, numeral 422, capítulo 2, que dice: creo en Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la primera parte. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Estamos en el capítulo 2 del catecismo y vamos a estudiar los numerales de la 422 a la 682. No se preocupen que esto está quedando grabado. Muy bien, ahora escúchenme y esto va a quedar grabado para que ustedes lo estudien en su casa. Pero si tienen el catecismo, pues lo abren en la 422. De allí empieza toda la cristología. Cristología del catecismo de la Iglesia Católica. Hermanos, el centro del carisma y de la espiritualidad del apostolado es Jesucristo agonizante, ¿cierto? Pero tenemos que saber quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo agonizante? Jesucristo agonizante, vamos a conocer los misterios de la vida de fe de Jesucristo. Muy bien. Conocer a Jesucristo, hay que conocerlo para poder amarlo, seguirlo, proclamarlo, celebrarlo, adorarlo y consolarlo. ¿De cómo llegamos al carisma? Jesucristo agonizante, pero ¿quién es Jesucristo el agonizante? Tenemos que saber quién es él de acuerdo a la cristología católica. No podemos inventarnos el Jesucristo que queramos nosotros personalmente, por lo que el mundo pagano también tiene ideas de Jesucristo. No. Aquí vamos a centrarnos en Jesucristo según la cristología
de la Iglesia Católica, de la teología católica, y por eso estudiamos el catecismo, que tiene las bases de la escritura y del magisterio. Muy bien. Conocerlo primero a él. Jesucristo preguntó, ¿y quiénes dicen ellos que soy yo? ¿Quién soy yo? La gran pregunta que hizo Jesucristo a quiénes, a sus apóstoles. Es la pregunta que nos hace hoy. ¿Quién dicen ustedes quién soy yo? Pues para conocerlo hay que estudiarlo. ¿Qué nos dice la Escritura? Y cómo el magisterio de la Iglesia lo ha estudiado en su teología, en su cristología, y cómo nosotros interpretamos los mensajes del camino del apostolado desde esta cristología. Muy bien, para allá vamos. Entonces aquí encontramos la profesión de fe. El catecismo es la profesión de fe. Decimos, creo en Dios Padre, ¿cierto? Después decimos, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor. Después dice, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Mire cómo lo va develando quién es Jesucristo. Y así lo vamos a entender, porque una vez dice, no, yo ya voy a la ya me la sé toda. No, no, tenemos que humildemente volver y meditar, estudiar quién es el Jesucristo que estamos siguiendo en el apostolado, para que no hayan todas esas tergiversaciones, opiniones del mundo que entran a la iglesia. Muy bien, se confunden a la gente y nos dejamos confundir. Y no nos vamos a dejar confundir porque aquí tenemos la cristología del catecismo de la iglesia. Por eso lo vamos a mirar punto por punto. Dice, ¿en quién creemos nosotros? ¿En quién creemos nosotros en el apostolado? En Jesucristo, Hijo único de Dios, primogénito. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Verdad de fe, que es lo que estamos viviendo ahora en el Adviento, ¿cierto? Que nació de Santa María Virgen, lo que estamos viviendo en el Adviento, en la Navidad. Muy bien, estamos recordando cómo ocurrió el misterio de la encarnación, cómo Dios se humaniza, se humilla y se hace uno de nosotros en Belén, en un niño, y se hace carne el verbo encarnado, Jesucristo. Muy bien, ese es un misterio de nuestra fe. ¿Vamos bien por ahí? El misterio de la encarnación, el misterio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué celebramos ahora en el Adviento? ¿Qué recordamos en el Adviento? Que Jesús vino históricamente, que Jesús sigue viniendo cada día en la Eucaristía y los sacramentos, y que Jesús vendrá con toda su gloria al final de los tiempos en el juicio final. Es eso, ¿no? Y eso es lo que el carisma del apostolado predica. Muy bien. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Que Jesucristo vino históricamente y nació en Belén y que fue un hombre que cumplió con la misión, hijo de Dios, del Mesías, cumplió con su misión, tuvo una familia, tuvo una niñez, una adolescencia, una juventud, que ahora lo vamos a ver, que se llaman los misterios ocultos de la vida de Jesús. Muy bien, la Sagrada Familia, que cumplió con la misión de Dios Padre, que vivió en el tiempo y su muerte fue dada en el tiempo de Poncio Pilato. Por eso es que el credo nombra algo histórico. Pues si usted va a la historia, existió Poncio Pilato. Muy bien, que fue crucificado, muerto y sepultado. Que después descendió a los infiernos. ¿Qué significa descender a los infiernos? Que murió para poder resucitar. Al tercer día resucitó entre los muertos. Mire que estamos, ¿de quién estamos hablando? Del Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo. Quien subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
fue glorificado. Por eso hablamos del reino glorioso. No lo vemos en los llamados, en el apostolado, en los mensajes, que el reino glorioso, que nosotros tenemos que ayudar a qué? Instaurar. A instaurar aquí en la tierra. Muy bien, preparando la venida. Y entonces cuando Jesús subió a los cielos, como lo hemos visto en los llamados, nació la iglesia en Pentecostés. Por eso el llamado que se llama la segunda brisa de Pentecostés, se refiere a la acción del Espíritu Santo, al nacimiento de la iglesia y al reino de Dios. Muy bien. Miren cómo todo en el apostolado se va relacionando sanamente con la doctrina de la iglesia. Muy bien. Entonces tenemos que Jesús fue glorificado, fundó su iglesia y al fundar la iglesia es la cabeza del cuerpo místico que se llama iglesia, en donde somos bautizados y todos somos parte de este cuerpo. Muy bien, pero él es la cabeza de la iglesia. En la iglesia está ubicada en el tiempo de la iglesia, es el tiempo que estamos viviendo ahora, desde que Jesús subió a los cielos. Jesús fundó su iglesia y le encomendó esta tarea. ¿Cuál tarea? La de evangelizar el mundo para preparar su segunda venida. Por eso nosotros ya entendemos, cuando nos hablan del final de los tiempos, no estamos hablando de un mensaje fatalista, sino que estamos hablando que es el tiempo de la iglesia, el tiempo que tenemos de prepararnos, el tiempo de la conversión, el tiempo de los sacramentos, el tiempo de la oración, el tiempo del carisma, porque ese es nuestro apostolado. Muy bien, para prepararnos al encuentro definitivo con Cristo, con el Señor. Bueno, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Ese es el juicio final. Ahora vamos acá, en la 422. Decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Quién es el centro de la buena nueva? La buena noticia de la que nos habla el Adviento. El Adviento nos habla en un mensaje de esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que hay una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Jesucristo, prometido, esperado, enviado y hecho hombre. Entonces aquí es que nosotros encontramos todo lo que la Sagrada Escritura hablaba sobre el Mesías, como los profetas lo anunciaron hasta San Juan Bautista, ¿cierto? Todo lo que se anuncia en el Antiguo Testamento es al Verbo encarnado, al Mesías, a Jesucristo. Muy bien. Hacia quien nos conducen Dios Padre, Dios Espíritu Santo, a confesar que Cristo es el Hijo de Dios, hecho hombre para salvarnos. Vemos aquí el misterio de fe de la encarnación. Encontramos aquí el misterio de fe que se llama misterio de la encarnación, que es el que vivimos ahora en el Adviento y en la Navidad. El Adviento y la Navidad es el que nos permite recordar, vivir el misterio de la encarnación. Por eso ahora que nos preparamos en el Adviento a vivir la Navidad, no la vamos a vivir como el mundo pagano pensando en otras cosas. Tenemos que entrar en oración profunda para contemplar el misterio de la fe de la encarnación. Cómo Dios Todopoderoso se humilla, se abaja, se hace humilde y se encarna en un hijo, en un bebé. ¿Por qué? Para nuestra salvación. Y con la encarnación encontramos lo que debemos vivir en nuestra vida en el apostolado. Fundamentalmente, ¿qué es? La humildad. La humildad.
¿Por qué la humildad? Porque Dios se humilla. Mire que Dios Todopoderoso baja, se abaja, se humilla y nos da este testimonio de cómo tenemos que ser nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Nosotros tenemos que vivir el Adviento con humildad, practicar la simplicidad y pedir al Espíritu Santo humildad, que nos haga personas humildes, porque si no, no vivimos ningún misterio de la encarnación, ni vivimos la Navidad, sino que vivimos otra cosa que no tiene nada que ver con la espiritualidad nuestra. Muy bien, mire el mundo pagano, el mundo actual, del cual formamos parte, pero que no somos de él, lo vive, esta Navidad la vive como una fiesta pagana. Ni siquiera dicen Navidad, sino felices fiestas. Hoy viven una Navidad sin Cristo. O sea, no tiene sentido. Pero nosotros que vamos avanzando en este camino de fe, vivimos la Navidad desde el interior. Por eso el silencio, el recogimiento, la soledad, el desierto de estos días. Y vivimos la Navidad, y la espera de la Navidad con el Adviento, la vivimos en simplicidad, como nos lo enseña la novena de Navidad. La novena de Navidad y el pesebre no es un adorno, no es un adorno, no le pongan tantos colores y tantas decoraciones al pesebre, que así no lo hizo San Francisco. San Francisco, que inició el pesebre, lo hizo para recordarnos la humildad, la simplicidad y la pobreza. Ya, pero no le coloquen cosas que no son, del pesebre. El pesebre lo que nos recuerda es que Jesús nació en una pesebrera. En una pesebrera ustedes saben que ahí está una mula, huele a lo que huele, la simplicidad, la sencillez, pero tiene un misterio profundo que no podemos vivir en Cristo si no practicamos la humildad y la simplicidad de vida, la pobreza de vida espiritual. Eso es lo que tenemos que practicar en este tiempo de Adviento para llegar a la Navidad. Entonces no se preocupe con las preocupaciones del mundo que ahora están corriendo. Ustedes saben como ahora veníamos en el carro, la gente corriendo, locos allá, locos allá, que el regalo, que el adorno. ¿Qué tiene que ver eso? Si no hay Navidad sin Cristo, y a Cristo yo lo contemplo en mi vida interior, en mi vida interior. El niño que contemplo en el pesebre es el Cristo agonizante, que Dios nos lo regaló, y la Santísima Virgen María, mire cómo nos lo entrega un niño hermoso, niño, bebé, y después nosotros y el mundo con el pecado, cómo lo entregamos en una cruz. Mire la diferencia. Cuando contemple al niño en el pesebre, el bebé, hermoso, creación de Dios, obra de la Virgen María, que lo tuvo en su vientre, y nosotros cómo se lo entregamos a María, muerto, ensangrentado, agonizante. Eso sí es lo que tenemos que contemplar. Muy bien, que el mundo no lo contempla, pero nosotros sí, porque estamos avanzando en este camino de vida interior, de vida mística, que es el apostolado. Muy bien, así que ustedes preocúpense de otras cosas. Nada de preocuparse que el vestido, que la patilla, que el duelo, eso son cosas por allá secundarias. Céntrese en su oración, en adorar y venerar a ese niño que es el Cristo agonizante, en una oración profunda. Muy bien. ¿Qué nos anuncia la iglesia? Lo que los apóstoles han visto y oído, para que entremos en comunión con ellos. Lo van a revisar en el catecismo, la página 425, en el numeral. ¿Qué anuncia la iglesia en este tiempo? Lo que los apóstoles han visto y oído, para que entremos en comunión con ellos. ¿Quién es el centro de la catequesis? La persona de Cristo, Hijo de Dios y de María, muerto y resucitado, vivo para siempre. Bien, cuando contemplemos el pesebre, contemplamos a Cristo que está presente realmente en el sacramento de la Eucaristía. Muy bien.
Bueno, en el catecismo, mirando la cristología, a la cual nos llama este Adviento, cuando hablamos de los misterios de la vida de Jesús, primero el catecismo nos habla de los nombres de Jesús. Vamos a ver por qué tenemos estos nombres de Jesús. Después nos dicen el verbo, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. El misterio de la encarnación, misterio de la Navidad. Muy bien. Después nos dice, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació en Santa María Virgen. Estamos celebrando la Inmaculada Concepción. Bien. Los misterios de la vida de Cristo, nos va a decir el catecismo. ¿Cuáles son los misterios de la vida de Cristo? Por eso, hermanos, no se confundan, se dejen confundir por las opiniones humanas o por las sectas u otras iglesias. No, guíese por este compendio del catecismo que tiene la cristología básica que un buen católico debe saber. Si usted quiere saber quién es Cristo, aquí lo estamos estudiando desde el catecismo. Muy bien. Después va a explicar, Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. El nombre de Jesús significa Dios salva. Y aquí encontramos, como vimos en el retiro de Adviento, el himno de Adviento que nos habla del Emmanuel, Dios con nosotros, que es el himno que hemos escuchado en Adviento. Muy bien. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1:21. Ese fue el nombre que Dios dio a su hijo, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Muy bien. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Muy bien, solamente Cristo. Por eso la espiritualidad cristiana católica es Cristo centro, Cristo el centro del apostolado y del carisma. Muy bien. El nombre de Cristo significa ungido, Mesías, ungido, pero unge, Mesías, los nombres que le estamos dando al Señor. Lo encontramos en el catecismo y vamos a estudiar esos numerales de la 436 a las 440. Pongan cuidado, miren que todo tiene significado en la escritura. En Israel eran ungidos quienes eran elegidos por Dios para una misión. Eran ungidos. Jesús es el Cristo porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Ahí encuentran esa cita. Era el que ha de venir, el Mesías, el objeto de la esperanza de Israel. Lo que vivimos ahora en el Adviento. ¿Qué vivimos en el Adviento? La venida del Salvador, la venida de el Mesías. Muy bien. Volvemos a mirar acá, para hacerlo todo con calma. El nombre del Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Es mi Hijo muy amado, dice el Padre. Tú eres el Hijo de Dios. Yo soy. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El nombre de Jesús significa Dios salva. Muy bien, porque salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre del Señor, ¿qué es lo que nos señala? La soberanía divina sobre el mundo y sobre la historia. Por eso nosotros le decimos a Jesús el Señor. ¿Por qué? Porque es el soberano en el mundo y en la historia. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Es decir, Jesús es plenamente humano, plenamente divino, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador.
Muy bien. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, una verdad de fe que estamos viviendo en el Adviento. Nació de Santa María Virgen. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Misterio de la encarnación, que es el misterio que vamos a celebrar en la Navidad. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo de Dios se hizo hombre. Quiere decir que sin perder su naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Sin perder su naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Eso lo podemos mirar en el número 456. Porque el verbo de Dios se hizo carne. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Muy bien. ¿Qué quiere decir que el Hijo de Dios se hizo hombre? Lo repetimos. Quiere decir que sin perder su naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. ¿Y por qué adquirió esta naturaleza humana? Sí. ¿Y pero para qué? Para vivir nuestra humanidad. ¿Sí? Por eso hay una relación personal con Cristo, porque Él también fue humano, plenamente humano, además de ser divino, fue humano. Sintió, fue tentado como nosotros. Muy bien. ¿Cuál es el signo distintivo de la fe cristiana? Que el Hijo de Dios, el Verbo, se haya hecho hombre para salvarnos. Se haya hecho hombre para salvar. Miren cuál es la humildad, cuál es la virtud fundamental del cristiano. No la podemos cambiar. La virtud central y fundamental es la humildad. ¿Por qué la humildad? Porque es la que vivimos ¿dónde? La que vivimos cada día, que son las virtudes fundamentales. Humildad significa simplicidad de vida. Ahora van a tomar unos minutos de silencio para meditar en este misterio de fe. Vamos a meditar, porque de eso se trata también. ¿Qué significa que creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Cierren los ojos y medita un minuto. Jesucristo, nuestro Señor. Meditamos el misterio de la encarnación. ¿Cuál es la buena noticia del Adviento que estamos viviendo? Que Dios ha enviado a su Hijo, al Emmanuel, al Emmanuel. Por eso el himno de Adviento es el himno que se llama Emmanuel. Los que fueron al retiro la escucharon, ¿cierto? Es la canción que se debe cantar en Adviento. Todavía no cantemos villancicos. Los villancicos se cantan en la novena. Todavía no hemos llegado a la novena. Vivamos las cosas como son. El Adviento tiene 4 domingos.
Bueno, entonces estábamos escuchando el himno de Adviento que nos dice, Oble no ven, bendito Emanuel. Escúchenlo en su casa y medítenlo. Volvemos aquí. ¿Por qué estamos hoy meditando el misterio de la encarnación? Porque es una verdad de fe central del apostolado y del carisma, porque es una espiritualidad centrada en Cristo, en Jesucristo agonizante, pero tenemos que conocer quién es Jesucristo agonizante. Muy bien, volvemos acá. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Esa es una verdad de fe. Muy bien. ¿Por qué Jesucristo? ¿Se confunden las dos naturalezas, divina y humana, en Jesucristo? No, no se confunden, sino que están unidas en la única persona del Hijo de Dios. Es decir, verdaderamente humano, verdaderamente divino. Como lo podemos ver en la 464. En la 464, si ustedes van al catecismo, encontramos el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos, cuando habían herejías que lo falseaban. Muy bien, como en la actualidad, que muchos dicen, que Jesús es un profeta, no más, pero no creen que es el Hijo de Dios ni el Mesías. Nosotros por eso estamos profesando que Jesús es humano y divino. ¿Por qué Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres? Es el único mediador porque es verdadero Dios y verdadero hombre, como lo dice el Catecismo en el 480. A través de los siglos se presentaron muchas herejías que no tenían la cristología verdadera, pues negaban una de las dos realidades de Jesús. Unos decían, no, él es solamente el Hijo de Dios. Otros decían, no, es solamente un hombre, un profeta. Pero después vinieron los concilios que clarificaron, por la acción del Espíritu Santo, clarificaron esta situación. Muy bien. Y por eso es que nosotros podemos recordar todo lo que se lee en los concilios. Todos los concilios que hubo, como el concilio de Antioquía, de Nicea, de Alejandría, de Éfeso, de Calcedonia, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Muy bien. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. El Hijo único del Padre, la palabra eterna. Es decir, el verbo o imagen sustancial del Padre se hizo carne sin perder la naturaleza divina, asumió la naturaleza humana. Por nosotros, por los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Nos lo enseña el credo niceno-constantinopolitano, que conocemos, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la encarnación? Vamos a repetirlo. El mensaje del Adviento y la Navidad. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Vamos a meditar un momento por qué se encarnó Jesús. ¿Por qué? Miren el misterio. No es que ya no lo sepamos de memoria, no. Vamos a contemplar este misterio en el Adviento y la Navidad.
¿Por qué se encarnó Jesús? Para nuestra salvación. Para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Para que conociéramos el amor de Dios. Miren pues, con lo que dice, miren. ¿Por qué el misterio de la encarnación? ¿Por qué Jesús se encarnó? Se hizo uno de nosotros. Para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Misterio de fe. Porque para allí va el apostolado y el cálculo. ¿Qué es Jesucristo agonizante? Para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Cuando lo contemplamos y lo consolamos, ¿por qué lo hacemos? Porque lo reconocemos como nuestro Salvador, el que nos reconcilió con Dios Padre en la muerte en cruz. Por su sangre preciosa vino nuestra justificación, redención y reconciliación. Miren cómo vamos uniendo todo del carisma de este apostolado para que conociéramos el amor de Dios. Miren, ¿por qué se encarnó? Para que conociéramos el amor de Dios. Para revelarnos quién era Dios, Dios Padre. Para ser nuestro modelo de santidad. En el apostolado, ¿a quién seguimos? A Cristo. ¿Cierto? A Jesucristo agonizante, y es nuestro modelo de vida. Queremos adorarlo y consolarlo, viviendo como Cristo vivió, muriendo como Cristo murió, y para reconciliarnos con Dios. Muy bien, para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Ahora vamos a tomarnos unos minutos para seguir meditando el misterio de la encarnación, que es el que vivimos ahorita en el misterio de la Navidad. Jesucristo, acuérdese, es la buena nueva que Dios ha enviado al mundo. Lo que contemplamos en el Adviento y lo que vivimos en la Navidad. El Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, como hemos dicho, Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. Dios salva. Porque acuérdense que en el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que se expresa a la vez su identidad y su misión, ya que ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es Él quien, en Jesús, su Hijo eterno hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. ¿Muy bien? Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Bueno, seguimos contemplando el misterio de la encarnación. Mire lo que dice, lo que profesamos en el credo. Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza, no por adopción. El Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Muy bien. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina.
Es decir, lo que estamos afirmando es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Siguiendo pues a los santos padres, se enseña unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional, cuerpo, consustancial con el Padre, según la divinidad, y consustancial con nosotros, según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Vamos entrando en el misterio de la vida de Jesucristo. ¿Quién es el Jesucristo agonizante que profesamos en el apostolado? Estamos estudiando quién es, para conocerlo. Y al conocerlo, poder amarlo, adorarlo y venerarlo. Es el Hijo eterno, que también asumió un alma racional humana. Dos naturalezas posee Jesucristo, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la única persona del Hijo de Dios. Muy bien. Cristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una inteligencia, una voluntad humana perfectamente de acuerdo y sometidas a su inteligencia y a su voluntad divina, que tienen en común con el Padre y el Espíritu Santo. Está unido con su sabiduría divino en la persona del Verbo. El conocimiento humano de Jesús está unido con su sabiduría divina en la persona del Verbo. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacer resistencia ni oponerse, sino todo lo contrario, estando subordinada a su voluntad omnipotente. La encarnación es, tengan cuidado acá, el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo, Cristo. Muy bien. Esto después lo van a seguir estudiando en el catecismo. Pero lo que le estamos hablando ahora es conociendo el misterio de la vida de Jesucristo. Verdadero Dios, verdadero hombre. Ahora vamos a volver y resumimos. ¿Por qué motivo el Hijo de Dios se hizo hombre? El catecismo nos dice, se hizo hombre para salvarnos y reconciliarnos con Dios. ¿Para qué se encarnó? Para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí ven? ¿Sí encontramos allí la misión de Cristo? ¿Cuál fue su misión por la cual murió en la cruz? Para salvarnos y reconciliarnos con Dios. ¿Por qué dio su sangre preciosa en la cruz? Para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Cuando contemplamos y consolamos a Jesucristo agonizante, contemplamos que Jesucristo, nos salvó y nos reconcilió con Dios Padre. ¿Sí ven? Esa verdad de fe es de la manifiesta del apostolado. El agonizante, al contemplarlo y al consolarlo, lo que estamos es profesando que Jesús nos salvó y nos reconcilió con Dios.
¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? ¿Por qué Jesucristo agonizante? ¿Por qué dio su sangre en la cruz? Para que conociéramos el amor de Dios Padre. ¿Sí ven? Cuando contemplamos, adoramos y consolamos a Jesucristo agonizante, nuestra alma entra en intimidad con el amor de Dios. ¿Sí ven? Al consolarnos, entramos en la experiencia de encuentro íntimo con Dios Padre. ¿Sí ven lo que nos profesa Jesús? Al consolarlo, entramos en una unión íntima de amor con Dios Padre. Muy bien. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta de cómo la cristología del catecismo nos habla de los fundamentos del apostolado. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Para que conociéramos el amor de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Tercer motivo, para ser nuestro modelo de santidad. Nosotros seguimos a Cristo. Entonces, si seguimos a Cristo, tenemos que vivir como Cristo y morir como Cristo. Resucitar como Cristo. ¿Sí ven el misterio? Cuando contemplamos a Jesucristo agonizante en la cruz y lo consolamos, estamos diciendo que nuestra vida debe ser una vida de Cristo, con Cristo y para Cristo. Muy bien. Por lo tanto, tenemos que padecer como Cristo y tenemos que ser crucificados como Cristo, que significa el proceso de conversión. Cuando contemplamos a Jesucristo agonizante, avanzamos en el proceso de conversión. Cuando lo contemplamos, cuando consideramos a Jesucristo agonizante, en la medida en que avanzamos en nuestro proceso de conversión. ¿Sí ven? Ese es el consuelo. ¿Cómo consuelo a Jesucristo agonizante? Convirtiéndome a su amor. Muy bien. Es el proceso de conversión el que consuela a Cristo agonizante. Es decir, cuando renunciamos al pecado, cuando vivimos una vida virtuosa, cuando vivimos una vida de santidad, al cargar la cruz de la perfección y al vivir una vida virtuosa según ¿quién? El modelo de nuestra Santísima Virgen María, al vivir una vida virtuosa, la rosa de la perfecta pureza. Bien, entonces aquí vamos avanzando. ¿Cuál es el Cristo que profesa el apostolado? ¿Cuál es el Cristo a quien consolamos? ¿Quién es el Jesucristo agonizante? Aquí nos conectamos con la espiritualidad y la cristología de la Iglesia Católica. Muy bien. Entonces vamos a mirar un momento, vamos a meditar un momento y pensemos en Jesucristo agonizante. Jesucristo agonizante. Contemplémoslo en la cruz. El misterio de nuestra fe encarnado. El misterio de fe. Cuando vemos a Jesucristo agonizante, lo veneramos y lo adoramos, estamos viendo el misterio de nuestra fe. ¿Por qué motivo Jesucristo agoniza? Para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Para invitarnos y llamarnos a la conversión. Para que conociéramos el amor de Dios Padre. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Muy bien.
para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Como vemos en el Catecismo, en el numeral 460, hermano, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, lo dice San Atanasio. Es decir, Jesús nos revela el amor de Dios Padre. ¿Ok? Jesús nos revela el amor de Dios Padre. Por eso es que nosotros rezamos el Padre Nuestro, que es la oración del Señor. Dios, Jesucristo, cuando le preguntaron quién era Dios, dijo, Dios es Padre, Padre nuestro. Muy bien. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí entramos al misterio nuevamente de la encarnación que estamos viviendo ahorita en el Adviento. María. El rol de María en el plan de salvación de Dios. Dios la eligió, la Inmaculada Concepción, ¿cierto? El Espíritu Santo la fecundó. Ella es la llena de gracia, o sea, llena de gracia de Dios, de la gracia de Dios. La Inmaculada Concepción, preservada del pecado desde siempre, porque fue elegida por Dios. La Madre de Dios, la siempre Virgen, la Madre de todos los vivientes. Y estamos ahora contemplando lo que el Adviento y la espiritualidad del Adviento nos dice a nosotros del apostolado. Tengan cuidado, no hagamos como los católicos incrédulos o como los paganos, que no profundizan en su misterio de lo que creen. Por eso estamos profundizando en quién es Jesucristo. Muy bien. El Espíritu Santo fue enviado a María. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla para la obra divina. Misterio de fe. ¿Cierto? Misterio de nuestra fe. La anunciación a María, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. Gálatas 4:4. Es decir, el cumplimiento de las promesas. Todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento se hace carne en Jesús, que nace por obra gracia del Espíritu Santo en el seno de la Santísima Virgen María. Ella, llena de gracia, es, pongan cuidado, el fruto excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original, por eso es que es única, única. ¿Muy bien? Y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Y por eso es que fue llevada a los cielos, asunta, ¿cierto? Llevada. Y por eso es que nosotros los católicos la veneramos, porque es única. La veneramos, la respetamos, como la Madre de Dios y de nuestro Salvador. Es el misterio del Adviento. María, Madre, nos enseña la esperanza. María es la madre de la esperanza, modelo de esperanza, modelo de espera y modelo de silencio. Por eso en los retiros y en los llamados, los apóstoles están llamados a vivir una vida mariana. ¿Y cuál es esa vida mariana? Una vida de esperanza y una vida de silencio. ¿Bien? De silencio, pero no para que se duerman, sino para que estén atentos, ¿no? Silencio no es para dormir. Bueno, acá,
Ella es la Inmaculada Concepción, lo que vivimos hace pocos días. Que el mundo le llama que la noche de las velitas. No, es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Nada de que la noche de los farolitos, de la pólvora y de las cosas del mundo, no. Sí. Sí. Pero con nuestro testimonio lo vamos logrando. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Es un dogma de nosotros en la Iglesia Católica. El que no cree, pues no lo comprende, porque no cree en el misterio que nos revela Jesucristo. Muy bien. Bueno, María es verdaderamente Madre de Dios. Es la Madre del Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, que es Dios mismo. Muy bien. Misterio de nuestra fe. Por eso nosotros los católicos somos marianos. Por eso veneramos a la Santísima Virgen María. Y por eso en el apostolado es modelo de la vida virtuosa que debe vivir cada apóstol y cada consagrado. Cada consagrado. La rosa de la perfecta pureza nos habla de María, modelo de vida virtuosa a la que debemos imitar y seguir. Muy bien. María, en María recordamos el misterio de que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. María fue virgen al concebir a su hijo durante el embarazo, en el parto, después del parto, virgen por siempre, porque fue mujer única, misterio de Dios, así lo concibió Dios. Para la mente pagana no se entenderá porque todo lo ve racionalmente, humanamente, emocionalmente, y no hay espacio para el misterio. Por eso nosotros en el apostolado, la oración es una oración de vida interior, de mística, para contemplar los misterios de Dios. El alma contempla la sabiduría divina y la sabiduría divina le revela todos sus misterios. Muy bien, pero para vivirlos, no solo para comprenderlos con el intelecto humano. Ahora vamos por partes y seguimos en el Adviento. Empezamos a meditar los misterios de la vida de Jesús. Miren, los misterios de la vida de Jesús. Los misterios significa cómo Dios se revela en Jesús. Cómo Dios se revela en Jesús. ¿Qué nos revelan los gestos, palabras y milagros de Jesús? ¿Qué nos revelan su vida? Se nos ha revelado que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En Cristo está presente la divinidad, Dios Padre. Muy bien, en todo lo que hizo está presente la divinidad de Dios Padre en su cuerpo. ¿Qué nos enseña la vida terrena de Cristo? Nos enseña todo lo que Jesús hizo, dijo y sufrió para devolvernos la amistad con Dios, es decir, la reconciliación. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Reconciliarnos con Dios Padre. Muy bien. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la vida y enseñanzas de Jesús? Debemos entrar en comunión con Él, imitando su ejemplo y siguiendo su enseñanza, porque Él es hombre perfecto. Lo encuentran en los numerales 520, 521 del Catecismo. ¿Qué le compete a la Iglesia? Recordar
enseñar en su evangelización y en la catequesis toda la riqueza de los misterios de la vida de Jesús. Muy bien. Por eso estamos hablando de los misterios de la encarnación, del misterio de la Navidad. ¿Cuáles son los misterios preparativos antes de la Navidad? Todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña. La espera del Antiguo Testamento, la presencia del precursor Juan Bautista y la natividad, lo que vivimos ahora. El Adviento nos recuerda la espera de la cual nos habla la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, los profetas, los que anunciaron hasta Juan el Bautista. Muy bien. Y aquí vamos viendo y conociendo quién es Jesús agonizante, al cual nosotros veneramos, adoramos y consolamos en el apostolado, el Hijo de Dios. Muy bien. ¿Cuáles son los principales misterios de la infancia? Hay que conocer quién fue Jesús en su infancia para que no inventen tanta cosa. ¿Sí? Van ustedes a YouTube y encuentran toda una serie de especulaciones que no tienen nada que ver. Para eso está el catecismo. Aquí dice cuáles son los misterios de la infancia de Jesús. Si ustedes van del 527 al 530, allí dice los misterios de la infancia de Jesús, los misterios de la vida de Cristo, y después tenemos toda la vida de Cristo es misterio. ¿Pero qué es misterio? Revelación de Dios Padre. ¿Sí? Es la revelación. En Jesús se revela Dios Padre. Muy bien. En resumen, ¿cuáles son los principales misterios de la infancia de Jesús? El nacimiento en Belén, lo que estamos viviendo en el Adviento y en la novena de Navidad que ya viene. La circuncisión, importante para la espiritualidad del apostolado, la sangre de Jesús. Ahí está la sangre de Jesús. Muy bien. La epifanía, la presentación de Jesús en el templo, la huida a Egipto. Miren los misterios de la infancia de Jesús. Cada misterio nos revela la voluntad de Dios Padre. Por eso hay que vivirlo plenamente. Muy bien. No seamos como los católicos incrédulos que pasan del año ordinario, no viven el Adviento y aterrizan por allá en la Nochebuena. A ver qué le trajo el niño Dios de regalo. No, no seamos así. Mire, tristemente, para el apostolado es muy importante este carisma, ¿no? Nosotros somos consagrados del Adviento. Tenemos el apóstol y el consagrado del apostolado, de la preciosa sangre, son apóstoles del Adviento. Porque si no vivimos el Adviento, no vivimos la Navidad. No hay Navidad sin Adviento. Muy bien. Si usted no se prepara, no hay Navidad. El Adviento nos llama a la preparación, es decir, al arrepentimiento, a la reconciliación. Por eso el Adviento es como la Cuaresma que nos prepara a vivir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa. El Adviento nos llama a prepararnos para el misterio. El Adviento nos llama para prepararnos a la misterio de la Navidad. Pensemos en esto. El Adviento es la preparación para vivir el misterio de la Navidad. Muy bien. Y después, cuando llegue la novena de Navidad, no la vamos a vivir como la vive el mundo pagano, en medio del ruido y de las distracciones. No. La novena tiene un significado, no es solo para los niños, ni es un adorno, ni un regalo, ni un dulce, ni un pan de oro, ni un buñuelo, no, eso es externo. Es la contemplación, usted en silencio, en su pesebre, de rodillas, póngase allí
a meditar este gran misterio de fe. ¿Por qué Dios se hizo hombre en un bebé que nació en un pesebre? Ese es un gran misterio de fe, de humildad, que nos da una gran enseñanza. ¿Qué nos pide Dios al contemplar el misterio de la encarnación cuando contemplamos el pesebre y la Sagrada Familia? Un llamado, los llamados del apostolado, a vivir en humildad, en simplicidad y en pobreza espiritual. Entonces, meditando frente al pesebre de rodillas, le pedimos al Señor y le decimos: Señor, en mi vida, ¿de qué debo desprenderme para poder ser humilde, sencillo y pobre como tú, que naciste en este pesebre, para mi salvación? Y cada uno hace su examen de conciencia y le pide al Señor y al Espíritu Santo que lo prepare para el año siguiente y así vivir una vida de simplicidad, de humildad y pobreza. ¿Cómo me libero de esta vanidad? ¿Cómo me libero de estas dependencias? Es decir, los llamados del apostolado a vivir una vida de mortificación y una vida virtuosa. Me voy desprendiendo de todo aquello que no es espiritual, que no me permite seguir a Cristo, que no me permite ser simple, humilde y pobre. Y cada uno tiene que ir haciendo esas renuncias, esas mortificaciones. Muy bien, eso es lo que tiene que contemplar ahora cuando se está acercando la novena de Navidad. Muy bien, entonces los invito a ustedes, hermanos, que ahora que están armando el pesebre, no lo van a hacer como la gente, la pagana, que lo desarma el 25. El 25 en el medio del guayao ya vienen y acaban con el pesebre, porque no saben qué es la Navidad. Muy bien. Contemplemos el misterio de la encarnación en el pesebre este año. Allí se va a poner de rodillas a orar y a meditar. Ese niño que está allí, que Dios nos regaló, que la Virgen nos dio como un niño bello, tierno, ¿a dónde lo llevamos? Por nuestros pecados, a la cruz, al agonizante. Y así, durante el año, cuando contemplemos y consolemos al Jesucristo agonizante, vamos a ver que ese hombre en la cruz era un bebé que Dios nos regaló y que el pecado del mundo lo llevó a la cruz. Muy bien, y eso es lo que nos invita al arrepentimiento, al arrepentimiento. Sí, por los méritos de tu infancia, claro. Por eso vivan la novena de Navidad bien. La novena bien meditada, las oraciones bien meditadas, porque está hablando de los misterios de la infancia de Jesús, del nacimiento de Jesús. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los principales misterios de la infancia de Jesús? Escuchen acá. Otra vez, su nacimiento en Belén. Pregúntense, ¿por qué Jesús nació en Belén? ¿Por qué Jesús nació en un pesebre y no nació en un hotel o en la mejor casa de Belén? Eso tiene un significado profundo del misterio de nuestra fe. ¿Por qué Jesús nació en esa pesebrera? Ni siquiera en una cuna, sino en el pesebre. ¿La pesebrera qué es? ¿No es donde come la mula y el buey? ¿Por qué nació allí? Es un misterio, eso no fue casualidad. Por humildad, por simplicidad, por pobreza, fundamento de nuestra espiritualidad cristiana católica. Muy bien, es una invitación del apostolado, hermanos y hermanas, a vivir la simplicidad de vida y la humildad. Por eso San Francisco, quien creó el pesebre, no lo hizo como adorno, así tan bonito para que en la casa se viera, no. Él lo hizo inspirado por Cristo. Cuando Cristo dijo, reconstruya mi casa, la iglesia estaba en crisis, como ha estado en muchos momentos de la historia, y después el Espíritu actúa para que la gente recordara lo que se había perdido, que Cristo
que Cristo que había nacido en la simplicidad y que era una invitación a nosotros a vivir la virtud de la humildad. ¿Y qué nos invita a nosotros ahora cuando llega la Navidad? Al contemplar el pesebre y a Jesús y a María y a José, a vivir humildad, simplicidad y pobreza, que son los llamados del carisma, ¿o no? El llamado. Primero los carismas, mira, acuérdense de los llamados. ¿Dónde empieza? La vanidad, el orgullo, no nos dejan vivir la humildad. Muy bien. Bueno, ¿por qué Jesús nació en Belén? Lo vamos a meditar. ¿Por qué nació en una familia con un padre adoptivo, José? ¿Y por qué nació en la Santa María Virgen? ¿Por qué quiso nacer en la Sagrada Familia? No es casualidad. Miren el mundo de hoy que no quiere que haya familias. Ya no hay familias, ya no se quieren tener los niños. Ahora se tiene un perro o una mascota. Pues sí, cada uno tiene derecho a tenerlo, pero el perro es perro y la mascota es mascota, no es un hijo ni una hija. Si usted lo apuesta en una cuna, vaya al psiquiatra porque está de remate. Si le da tetero, ahí sí, pobrecito, vaya al psiquiatra. Muy bien, cada cosa en su lugar. La familia, como Jesús quiso nacer y se reveló en una familia, quiso tener un padre y una madre y nacer en el seno de la familia. Son misterios de la infancia de Jesús. Muy bien. La Epifanía es otro misterio de la infancia de Jesús. Se manifiesta al mundo. ¿Dónde termina la Navidad? En la fiesta de la Epifanía, ¿cierto? No sean como el mundo pagano o los católicos incrédulos o del vacío total, que piensan que la Navidad se acaba el día 25, cuando es cuando empieza la Navidad. ¿Sí ven que todo lo ven al revés? Muy bien. La Navidad termina en la Epifanía. Muy bien. La presentación de Jesús en el templo y la huida a Egipto. Nos hablan de la vida de Jesús, de su infancia, en el seno de la Sagrada Familia. Muy bien. La huida a Egipto. Como José, santo varón, obediente y fiel a Dios, cuidó al niño Jesús. Cuando veneramos a San José, veneramos todas sus virtudes. Ser custodio del niño Jesús y de la Sagrada Familia. Muy bien. ¿Pero por qué lo hizo San José? Por ser un hombre virtuoso, fiel a la voluntad de Dios, Padre, y obediente. ¿Cuáles son los principales misterios de la vida oculta de Jesús? La vida cotidiana de trabajo de Jesús en la familia, con su padre, José. La vida de oración, la vida de obediencia en Nazaret. Jesús perdido y hallado en el templo. Miren que cuando se reza el rosario, se rezan los misterios de nuestra fe. ¿Y por qué se reza el rosario? Y los que no creen dicen, pero ustedes, ¿por qué repiten lo mismo? Porque se está orando los misterios de nuestra fe. Todos los misterios del rosario nos hablan de los misterios de fe. ¿De la vida de quién? De Jesús. ¿Y por qué es importante rezar el rosario? Porque también, además de la parte espiritual, de pedir la intercesión de la Santísima Virgen María en nuestra vida para nuestra santificación, es una forma de entrar en oración y de avanzar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque como nuestra mente anda tan disipada, ¿cierto? Tan confundida, necesitamos una forma como que la mente se vaya centrando, acuérdense los niveles de meditación, de concentración,
Cuando usted repite una ejaculatoria, Dios te salve María, es para que la mente vaya centrándose también. Muy bien. ¿Qué nos enseñan estos misterios de la vida, de la infancia y de la vida oculta de Jesús? Nos enseña a ser santos en la vida diaria de la familia y del trabajo. Es decir, vivir una vida virtuosa, santificarnos en el lugar que nos corresponde, como ustedes los laicos, en el lugar de trabajo, en la familia, en la comunidad, en la parroquia. Allí se santifica. En el apostolado, en los llamados, se santifica. En los Getsemaní, se santifica. Muy bien. Vamos a tomar unos minutos de silencio para meditar sobre los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Entonces, los misterios de la vida oculta de Jesús y de su infancia nos habla del valor de la vida de familia, del valor de la vida del trabajo, del valor de la vida ordinaria de la vida donde nos santificamos. Muy bien. Por eso la iglesia defiende la vida que es sagrada y defiende el matrimonio y la familia. Muy bien. Porque es el modelo donde quiso nacer Jesús, en el seno de una familia. Así como hay los misterios, no se preocupen que lo estamos mirando de una forma de síntesis. Después tenemos que entrar nuevamente punto por punto y estamos mirando las generalidades. Muy bien. Por ahí dentro de 10 años, cuando estemos terminando, si Dios quiere, vamos a profundizar más y más y más. ¿Ok? En 10 años, pues, con calma. Por eso les queda de tarea todo lo que se refiere al capítulo 2 del credo del catecismo, cuando dice yo creo en Jesucristo. Muy bien. ¿Qué nos enseña los misterios de la vida pública de Jesús? Tenemos los misterios de su infancia y los misterios de su vida oculta de Jesús, es decir, la vida ordinaria. Que mucha gente dice, ay, pero ¿por qué no hablan de Jesús cuando tenía 17, 18, 19, 20, 21? Porque vivió la vida ordinaria en el seno de la Sagrada Familia, preparándose para hacer la voluntad de Dios. No le inventen otra cosa que no tiene nada que ver. Hay gente que inventa, que yo no sé, que fue por allá la India, que la China con Chinchina. No, eso dónde está, eso no son puras especulaciones. Muy bien. Por eso es que estamos estudiando el catecismo que está basado en la Sagrada Escritura y en la sana doctrina de la Iglesia Católica. Después nos dice los misterios de la vida pública de Jesús. Ya cuando él entra como adulto a cumplir la misión encomendada por Dios Padre. Muy bien. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en toda esta vida de Cristo? A ver, que es un misterio de fe, que Dios se revela en él, ¿sí entienden? Dios se revela en Jesucristo como hombre. Mire, desde niño, desde antes de su nacimiento, escoge a María, escoge a José, la forma como nace. Después, cuando él es niño, los misterios de su infancia, ¿cierto? Después, los misterios de la vida oculta, de su adolescencia, de su juventud, la familia. Y después vienen los misterios de la vida pública de Jesús. ¿Qué nos enseña Jesús con su predicación y sus milagros? Nos enseña que el reino de Dios es un misterio que ya está presente y activo entre los hombres y que todos estamos llamados a entrar en él. Aquí vamos a tomar un momentito. Allá los que están
los que están en la transmisión van a buscar, van a abrir el catecismo para que no se vayan a dormir allá. Busquen 546. Desde la 546 van a mirar qué nos enseña Jesús con su predicación y sus milagros. Y aquí nosotros también vamos a meditar un momento qué nos enseña Jesús. Muy bien. ¿Cuáles son los misterios de la vida pública de Jesús? Jesús nos enseña con su predicación y con sus milagros. ¿Qué nos enseña? Que el reino de Dios es un misterio que ya está presente y activo entre los hombres y que todos estamos llamados a entrar en él. En el apostolado, en los llamados, se habla ¿de quién? Del reino glorioso. ¿Cómo debemos nosotros cooperar para instaurarlo? ¿Qué nos enseña, por ejemplo, la transfiguración? Nos enseña a vivir con fe y confianza los sufrimientos y las cruces de la vida. ¿Qué lugar ocupa el reino de Dios en la predicación de Jesús? El mensaje central de Jesús es el mensaje de la salvación del reino de Dios. Los que creen en su persona forman la iglesia, germen y comienzo del reino de Dios. ¿Cómo instauramos el reino de Dios? Son los llamados del apostolado. Acuérdese de la vida virtuosa, de la vida de perfección. ¿Qué lugar ocupa el reino de Dios en la predicación? Es el centro. Muy bien. ¿A quién pertenece el reino de Cristo? Pertenece a todos los hombres, comenzando por Israel, a los pobres, a los pequeños, a los pecadores. Es un llamado a la conversión. Muy bien. Ahora tómense en un momento para meditar todo lo que he dicho hasta el momento. Y allá los que están en la transmisión también van a meditar lo que se ha predicado hasta este momento. Muy bien. Acuérdense que estamos, los que tienen el catecismo, estamos viendo la profesión de fe, capítulo segundo, que empieza con el 422. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y les queda de tarea estudiar de la 422, desde la 422, ya les voy a decir hasta dónde. Van a estudiar de la 422 a la 686. 422, 600, espera un momentito, perdón, a la 682. 422 a 682 es la segunda parte del catecismo que nos habla de creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, lo que estamos estudiando. Los misterios de fe, la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Sí. Las preguntas allá escriban en el chat y aquí ustedes abren las preguntas ahora en este momento, piensen y van a hacer unas preguntas en un momento de silencio.
van a necesitar después de una conferencia aquí está con la letra. Está la letra que yo. Muy bien, a ver, ya, siéntense. Para terminar y concluir la semana de hoy, porque para que le digan a todos los hermanos y hermanas
del apostolado. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos, veneramos y postulamos a Jesucristo agonizante. Este es nuestro camino. Entonces, tenemos que conocer quién es Jesús, según la cristología católica. Por eso, repitiendo unos catecismos. Muy bien. Y así no van a haber confusiones ni tergiversaciones. Y cuando la señora Pepita Pérez por allá de la vereda o del pueblo de la parroquia, yo no sé qué, venga a decir que se le apareció a ella Cristo, que se metió en ella, y ella es Cristo que está caminando, no tiene nada que ver. Bien, si no se van a confundir, vas a confundir. Muy bien, porque ya se están formando. Repetimos. ¿Por qué queremos conocer a Cristo? Porque no podemos amar, venerar, contemplar, adorar ni consolar a quien no conocemos. Y para conocer a Jesucristo agonizante que nosotros adoramos y consolamos, tenemos que saber quién es Jesús, cuál es la vida de Jesús, cuáles son los misterios de la vida de Jesús, cuáles son los misterios de su preparación, de su infancia, de su vida oculta y de su vida pública. ¿Sí? Muy bien, conociéndolo a Él, es que lo podemos seguir, adorar, venerar, contemplar, celebrar y consolar. Muy bien, entonces por eso es que hacemos todo lo que estamos estudiando hoy. Los misterios de la vida pública de Jesús. Vamos a centrarnos en esto. Hemos visto que los misterios de fe de la vida de Jesús nos revelan la voluntad de Dios Padre en Jesús como hombre humano y hombre divino, ¿cierto? Que tuvo una infancia y que esa infancia nos habla de unos misterios que tienen un significado espiritual. Que el Adviento nos habla de la venida de Jesús. Vino históricamente, niño, viene cada día en el sacramento de la Eucaristía, en todos los sacramentos, y que vendrá al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Muy bien. Nos habla entonces el Adviento de la esperanza. Que Jesús tuvo una vida de infancia en el seno de la Sagrada Familia. Que Jesús tuvo una vida que se llama vida oculta, que se refiere a qué? A que vivió plenamente ser humano en el seno de una familia. Muy bien. A imagen y semejanza de su padre adoptivo José, que vivió como un joven y un adolescente en el seno de una familia, que creció bajo la autoridad de la familia, bajo la orientación y guía de San José y de la Santísima Virgen María. Muy bien.
¿Qué lugar ocupan las parábolas en la predicación del reino? Ya estamos hablando nuevamente de los misterios de la vida pública de Jesús. Los misterios de la vida pública de Jesús. ¿Cuáles son los principales misterios de la vida pública de Jesús? El bautismo, las tentaciones, la predicación del reino de Dios, los milagros, la transfiguración, la entrada triunfal en Jerusalén. Todo eso lo van a estudiar desde el 535 hasta el 557. ¿Muy bien? Sí, esto les va a llegar grabado, no se preocupen. Solamente les estoy citando los numerales. Los misterios de la vida pública de Jesús. ¿Cuáles son esos principales misterios de los que nos habla la Escritura? El bautismo, las tentaciones, la predicación del reino de Dios, los milagros, la transfiguración, la entrada triunfal en Jerusalén. Muy bien. Después, más adelante, se entrará a meditar cada uno de ellos. ¿Qué aprendemos con su bautismo? Aprendemos la aceptación total a la voluntad del Padre por la salvación de los hombres. ¿Qué nos enseña Jesús con sus tentaciones? Nos enseña a vencer al demonio con la obediencia a la voluntad de Dios. Muy bien, pero esto lo vamos a ver poco a poco. ¿Qué nos enseña Jesús con su vida, predicación y milagros? Nos enseña que el reino de Dios es un misterio que ya está presente en medio de nosotros. ¿Qué nos enseña la transfiguración? Nos enseña a vivir con fe y confianza en los sufrimientos y cruces de la vida. ¿Qué lugar ocupa el reino de Dios en la predicación? Como ya lo habíamos dicho, es el centro de su mensaje de salvación. Los que creen en su persona forman la iglesia, germen y comienzo del reino de Dios. ¿A quién pertenece el reino de Cristo? A todos los bautizados. Muy bien, a todos los bautizados. Bueno, allí lo dejamos por ahora. Después seguiremos avanzando en la cristología. Hemos visto los misterios de fe de la vida de Jesucristo y en esto vamos a avanzar para profundizar en cada aspecto. Muy bien. Y así vamos comprendiendo quién es Jesucristo agonizante al quien nosotros veneramos, adoramos y consolamos. Toda su vida total en la cruz hay que estudiarla en la iglesia para entender quién es ese Jesucristo, el que está allí agonizante, y es lo que estamos haciendo, profundizando en los misterios de su vida. Y después de su muerte, de su resurrección, de su glorificación. Bueno. Hay una pregunta en el chat. Sí, una pregunta determinada. Dice, Padre, bueno, nuestro Padre Dios envió a su Hijo para salvarnos y darnos a conocer el amor del Padre, pero ¿era un plan de Dios que su Hijo muriera de esa forma tan cruel o fue cosa de los hombres que quisieron llevarlo a ese extremo? Es el pecado del mundo y el pecado nuestro que llevó a Jesucristo a la muerte de cruz. Muy bien, esto lo vamos a profundizar en los misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Veamos una cosa por otra. Primero estamos viendo quién es Jesús, el Cristo Jesucristo, su vida, para saber a quién es que estamos siguiendo nosotros. ¿Muy bien? Bueno, entonces, de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Por la intercesión de la Santísima Virgen María y San José, Dios Todopoderoso los bendiga durante este Adviento y los preparen a vivir el misterio de la encarnación de fe en la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pueden permanecer en la paz del Señor. Les queda de tarea
leer el segundo capítulo del catecismo que se refiere, yo creo en Jesucristo. Muy bien. Ahí les queda para que mediten en las vacaciones. Gracias. Y gracias a todos los que se unieron a la transmisión. Que Dios los bendiga. Y gracias aquí a los técnicos y a la logística y a todos los que vinieron. Ahora sí pueden ir a vivir a Navidad. Que ya vivieron ya estuvieron en el retiro y ya estuvieron en la catequesis, ya están listos. Solo falta, si les falta confesarse, pues se van a confesar.